no por gritar más se tiene la verdad. A veces el que más calla es quien realmente avanza en silencio. Silicon Valley, OpenAI, Nvidia y Google son algunos lugares que pensamos como líderes tecnológicos. Estos captan la atención de todos los medios con cada paso que dan. Sin embargo, en la otra parte del mundo, grandes tecnológicas como Alibaba, Baidu o Tencent están detrás de inteligencias artificiales que sin apenas publicidad y con una décima parte de la inversión respecto a América, consiguieron hacer cosas jamás vistas. Para comprobarlo, estaremos viendo actualizaciones por parte de estas inteligencias artificiales que te permitirán integrar agentes donde sea para automatizar todo, crear aplicaciones completas con backend, usar funciones premium sin límites, editar elementos como Nano Banana solo que en vídeos, generar música y demás. Lo mejor, todo lo estaremos viendo con 11 casos de uso prácticos y reales que podrás aplicar hoy mismo. Y además, pese a que algunas de ellas tengan algún límite diario, cada una de estas la podrás utilizar de una forma gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos la primera. Vamos a comenzar por una inteligencia artificial que ha levantado más de 1.400 millones de dólares, con inversores como Alibaba, Tencent o Xiaomi. Recientemente actualizaron su modelo A GLM 4.6, un modelo eficiente que se proclama como uno de los mejores de la actualidad. Y esto no fue lo único que lanzaron. Para descubrir todo, vamos a saltar a ChatZ, una plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción junto a todas las que veremos a lo largo de este vídeo. Y desde aquí nos vamos a encontrar una interfaz muy similar a la de ChatGPT, solo que desde aquí podremos hacer cosas que en OpenAI no podríamos. Para aterrizar esto, vamos a empezar con el primer caso de uso, en donde estaremos viendo cómo vamos a poder crear aplicaciones totalmente funcionales, con una lógica detrás de estas con un simple prompt. Para hacer esto sería tan simple como volver a la plataforma, clicar en este apartado de Full Stack y una vez tenemos esto clicado, ya simplemente tendremos que poner el prompt de la app que queramos crear. Aquí yo, por ejemplo, voy a intentar crear mi propia aplicación para poder convertir cualquier tipo de formato de cualquier archivo similar a la de Convertio. Así que desde el apartado prompt, yo le voy a decir que quiero crear esa aplicación web para que las personas puedan reconvertir cualquier formato de sus archivos de una forma similar a la página que te acabo de comentar. Además, también le voy a especificar por aquí abajo que tenga en cuenta la imagen de marca que le voy a poner por aquí, ya que además de ponerle un prompt, si nosotros clicamos en el más, vamos a poder adjuntarle cualquier cosa. Yo, por ejemplo, aquí le voy a subir el libro de identidad de marca de mi academia, así que ya una vez por aquí lo estoy subiendo, todo lo que tendría que hacer sería ahora clicar en este apartado de enviar mensaje y ya este modelo de inteligencia artificial se va a encargar de crear todo el entorno de desarrollo y no solamente eso, sino que además va a crear toda la documentación y todos los aspectos necesarios para llevar a cabo este proyecto. De hecho, más allá de ver de que está ejecutando diferentes comandos y que va a empezar también a programar el código, pues podemos ver que va a seguir también un plan de implementación. Y es que unos 30 minutos más tarde teníamos por aquí a mano derecha nuestra aplicación, que ahora la pondremos a prueba, pero fíjate en la parte izquierda cómo ha tenido en cuenta por un lado toda la identidad de marca de mi academia, también nos estaría explicando todas las funcionalidades principales que tendría esta aplicación, la arquitectura técnica que estaría siguiendo para poder realizar estas funcionalidades, características adicionales, así como otro tipo de información. Y para ver si esto funciona bien, voy a ampliarlo un poco más y desde aquí pues me puedo encontrar una aplicación de Academia Artificial que está siguiendo esos colores corporativos, de donde podemos ver que podemos convertir cualquier tipo de archivo, en concreto entre más de 100 formatos distintos. Así que desde aquí yo voy a abrir mi carpeta de descargas y le voy a subir esta imagen que es la última miniatura del último vídeo, que estaría en el formato JPG. Así que lo arrastro por aquí, ya veo que directamente me ha reconocido que es la categoría imagen, que eso es correcto, y ahora desde aquí me diría qué opciones de salida le podría dar. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar la de PNG y una vez ya la tenga seleccionada, me deja por aquí convertirlo. Así que le voy a dar un clic, ya por aquí me dice que estaría convirtiendo y automáticamente me dice que ya se ha completado el proceso. De hecho, veo que también me la ha descargado automáticamente en mi carpeta y si me vuelvo a esta, pues me puedo encontrar con esta otra imagen que estaría en el formato PNG. Y además, yendo más sobre el apartado de la información del archivo, pues puedo ver que efectivamente cambió la clase al formato PNG. Y es que con esto ya no estamos hablando solo de crear aplicaciones visuales, sino que realmente pueden ser totalmente funcionales gracias a tener ese backend por detrás. Y volviendo a la herramienta, fíjate que también teníamos otras opciones, como es un apartado de historial, que si le doy un clic, pues por aquí podría ver todo el histórico de archivos que le vaya subiendo. También me aparece otro apartado de poder convertir varios archivos a la vez, aunque eso se lo tendríamos que iterar. Y también nos aparecería, en último lugar, un apartado de configuración sobre el cual yo voy a poder modificar la calidad que quiero por defecto, si quiero que se descargue de forma automática como ha pasado antes, apartado de notificaciones,
o incluso limpiar el histórico en el caso que queramos que pase eso. Esto que acabamos de ver es solo la primera versión de lo que se podría convertir en un proyecto profesional. Y es que con esto que acabamos de ver y lo que nos queda por este vídeo, vemos que se facilita mucho la creación de cualquier tipo de activo. Por ello, te quiero presentar a Hostinger, una plataforma que te permite tener presencia online fácilmente para hacer crecer tu negocio. Mira, si saltamos a su constructor de páginas web por inteligencia artificial, al nosotros poner un nombre de marca, como por ejemplo convertidor de formatos, y una descripción del sitio web que queremos crear, como por ejemplo una web profesional para esta aplicación que hemos hecho, que convierte cualquier tipo de formato, si nosotros le damos a crear un sitio web, pues ya la inteligencia artificial se va a poner a trabajar y en cuestión de menos de 30 segundos tendríamos una página web totalmente funcional como la que ves por aquí, que realmente incluso tiene diferentes categorías acorde al tipo de negocio que nosotros le hemos definido previamente. Lo mejor es que de esta primera versión tenemos el control total, porque si ahora clico en continuar, desde aquí me voy a poder encontrar una visualización de todos los elementos que me ha añadido la inteligencia artificial, que como puedes ver yo lo puedo manejar libremente, pero más allá de cambiar todos esos aspectos más visuales, nosotros tenemos por aquí un apartado de herramientas con inteligencia artificial sobre el cual vamos a poder generar imágenes, textos, páginas, secciones o incluso tener asistentes que nos ayuden a optimizar cosas como el SEO. No solamente esto, sino que además le podemos añadir diferentes funcionalidades, como por ejemplo su tienda online. Y es que si yo le doy un clic aquí y ahora le doy a añadir tienda, en cuestión de unos 3 segundos más tarde ya tendría toda esa funcionalidad incorporada en mi tienda para que en lugar de en este caso vender productos, pues pueda vender mis servicios. Además, gracias a que Hostinger son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un cupón especial llamado Alejavi con la que podrás obtener un 10% de descuento adicional en cualquiera de sus planes. El enlace especial te lo voy a dejar abajo en la descripción y una vez sabemos esto, veamos la siguiente actualización. Ya que apenas un par de horas antes de empezar esta grabación, justamente la herramienta de ChatZ acaba de actualizar otro modelo. Este sería el de GLM 4.6, siendo ahora el modelo con visión más capaz de la actualidad, pudiendo ahora aceptar diferentes tipos de formatos, como por ejemplo si nosotros le subimos un documento PDF y le decimos que nos ilustre de una forma más sencilla todo el contenido que hay, pues en cuestión de unos segundos no solamente lo lee y lo analiza, sino que también nos reestructura toda la información de una forma más visual para que lo podamos entender fácilmente. También nos permite incluso identificar objetos, simplemente subiéndole incluso la suela de un zapato le decimos qué modelo es en concreto y en cuestión de segundos nos lo diría. Y hasta nos lo podemos llevar a apartados de proyecto, ya que va a poder entender en concreto cualquier sección de aplicaciones que estemos creando, ya sea tanto para hacer cambios como añadir cualquier tipo de diseño que la juntemos. Vamos a continuar ahora con otra herramienta de inteligencia artificial que fue el primer agente IA. Ahora ya no es una ventaja competitiva, ya que realmente casi todas las herramientas han añadido sus propios modos de agente de inteligencia artificial. Aunque realmente esta herramienta no se ha quedado ahí, sino que ha añadido diferentes funcionalidades que aún no tiene ninguna. Para poder verla, saltemos a Manus AI, otra plataforma que tendrás por la descripción, y desde aquí ten en cuenta que su plan gratuito nos van a dar unos 1300 créditos conforme nos registremos y luego de forma diaria nos van a estar sumando 300 de forma gratuita. Desde aquí ten en cuenta con que para parecer algo similar a Gemini o ChatGPT realmente es algo muy distinto, ya que desde Manus AI no solamente va a hacer una tarea, sino que va a hacer una consecución de estas hasta conseguir un objetivo final. Esto es lo que se le llamaba como el modo agente, pero lo han enriquecido con todo su apartado de conectores. Y es que si nosotros volvemos a la herramienta y clicamos ahora en conectar aplicaciones, fíjate que incluso nosotros vamos a poder conectar por un lado herramientas con las que trabajemos como Gmail, el Google Drive o incluso si clicamos en agregar conectores, vamos a poder encontrar más de 40 herramientas para conectar. Y aparte de esta también tenemos una nueva funcionalidad que sería la de Mi Navegador, en donde si nosotros clicamos en instalar y tras instalar también esta extensión de Google Chrome, pues vamos a poder conseguir tener capacidades agénticas en cualquier tipo de navegador, ya sea Google Chrome, Safari o cualquier tipo de navegador con el que nosotros trabajemos en nuestro día a día. Y esto realmente ayuda mucho, ya que realmente todo lo que tengamos guardado en nuestro navegador, el agente simplemente lo utilizará como una persona al cual le damos acceso de forma momentánea para hacer una tarea concreta. Para ver todo esto de una forma clara vamos a saltar al segundo caso de uso, en donde pondremos esto a prueba. Para ello, ten en cuenta que yo ahora mismo estoy sobre Google Chrome y aquí a día de hoy no tenemos capacidades de agentes. Pero si yo al tener habilitado el apartado de mi navegador, yo le digo que me voy a ir a Barcelona un día y que necesito que me planifique todos los puntos de interés para ir andando y no perderme lo más importante, al yo decirle que quiero que me prepare el recorrido en marcadores de Google Maps, aunque realmente Google Chrome esto no sea capaz de hacerlo de forma autónoma, yo ahora con esta integración clico en enviar,
pues ya Manus AI me empezaría a preguntar por mis intereses, pero yo voy a clicar en continuar para que podamos ver cómo de forma autónoma va a empezar a buscar los mejores sitios para visitar, y tras esto nos va a pedir autorización. Aquí yo de hecho se lo voy a autorizar y por aquí ya podemos ver que está navegando por diferentes pestañas, que de hecho si yo abro por aquí la pestaña que está navegando, fíjate cómo dentro de mi Google Chrome, aunque esta funcionalidad no está aún disponible, tenemos estos colores azules por los bordes, haciendo referencia a que Manus está cogiendo el control de nuestro propio navegador e incluso, como estás viendo, estaría haciendo scroll, clics y todo lo necesario para poder coger esa información. Una vez hecho eso, pues podemos ver cómo estaría cogiendo una documentación los puntos de interés que no nos podemos perder, para que poquito más tarde nos empiece a configurar en nuestro propio Google Maps todos los puntos que podríamos hacer andando. De hecho, si yo voy deslizando en cada uno de estos, pues podemos ver cómo realmente ha pensado en la secuencia de todos estos puntos de interés para que realmente podamos verlo cómodamente. Y es que con esto estamos hablando de que ya no es necesario instalar cualquier tipo de navegador con el que no trabajemos en nuestro día a día, al cual le tengamos que dar las credenciales para que pueda trabajar con normalidad. Ahora realmente con Manus AI vamos a poder integrarlo en cualquier navegador con el que ya trabajemos, aunque no tuviera las capacidades agénticas. Simplemente le damos acceso y de esa forma podemos empezar a automatizar nuestras tareas. Vamos a saltar ahora al tercer caso de uso. Y es que para aquellos que no le queráis dar tanto acceso a una herramienta de inteligencia artificial, ten en cuenta que incluso podríamos darle menos de lo que incluso hace herramientas como ChatGPT o Gemini, ya que vamos a hacer que actúe como un compañero de trabajo, por el cual nosotros cuando le enviemos algún email para que nos ayude con algún tipo de tarea, pues que sea ahí cuando realmente haga algo. Para verlo me he vuelto a la herramienta y ten en cuenta que en Manus AI tenemos la actualización del 1.5 que permite hacer todo esto de una forma muy rápida. Y es que si nosotros ahora clicamos abajo a la izquierda en el apartado de configuración y ahora entramos sobre correo Manus, vamos a poder ver que tenemos un correo bot de Manus AI por el cual nosotros le vamos a poder escribir como si fuera un compañero de trabajo para que ejecute cualquier tipo de tarea. Además de aquí nosotros podemos filtrar por qué remitente le puede enviar emails a este bot para que le pueda hacer caso, y en mi caso yo teniendo este de aquí, si me voy a ese remitente y abro cualquier email, como por ejemplo este de aquí de actualizaciones de la plataforma de Replit, yo sin tener que leerme todo este email tan extenso, puedo ir arriba del todo, clicar en los tres puntitos en reenviar y al poner como remitente mi bot de Manus AI, yo le voy a poder pedir cualquier tipo de tarea como si fuera un compañero, como por ejemplo que resuma lo más importante y que cree una respuesta. Ya teniendo esto, se lo voy a enviar al bot de Manus AI y por aquí de hecho, unos segundos más tarde veo que me aparece un nuevo mensaje de Manus AI, así que le voy a clicar en mostrar y me dice que ha recibido la tarea y que estaría comenzando a hacer 4 puntos principales, como es leer el correo electrónico para analizar su contenido, resumir los puntos más importantes, crear una respuesta apropiada y entregar el resumen tal y como se lo hemos pedido. Además, nos ha puesto aquí un enlace que si le damos un clic, podríamos ver que ese email lo tiene en su bandeja de entrada, desde donde podríamos ver que tiene todo el contexto para realizar esta tarea. Y nada, unos 15 segundos más tarde ya tendríamos el email de vuelta, en donde nos dice que ha analizado todos los puntos clave que nos diría por aquí, nos pondría también los archivos relevantes que podríamos leer, y en definitiva, pues de esta forma pues tendríamos a alguien disponible las 24/7, en donde no estaría haciendo nada hasta que nosotros le escribamos. Y es que con esto, teniendo en cuenta que también lo vamos a poder conectar a más de 40 herramientas, realmente sin ni siquiera tener que entrar en la interfaz de Manus AI, nosotros le podemos enviar una tarea como por ejemplo que registre una oportunidad en nuestro CRM si lo hemos conectado previamente, y realmente Manus AI tendrá la capacidad de realizar esto como si de un humano se tratase. Vamos a continuar con Kimi, y es que acaba de lanzar uno de los mejores modelos de inteligencia artificial que puntúa más alto gracias a sus capacidades agénticas. Además, este nuevo modelo también lo podemos utilizar con una nueva función que han sacado llamada OK Computer, desde donde también tendremos esas capacidades de agente. Para descubrirlo, saltemos a Kimi, siendo esta plataforma de aquí con una interfaz muy similar a las anteriores, pero esta promete que con un prompt muy simple va a tener en cuenta aspectos relevantes aunque nosotros no hayamos caído. Y es que para ponerlo a prueba vamos a saltar con el siguiente caso de uso, en donde yo, habilitando esta opción de OK Computer, que como puedes ver tiene un límite diario, si lo selecciono y le escribo un prompt tan genérico como que quiero que me cree un SaaS, es decir, un software enfocado a ayudar a los creadores de contenido, pero no le especifico nada más, y le digo que quiero tener como objetivo conseguir un beneficio de $1 millón. Un prompt que la verdad es que se podría tirar por muchos lados, ya que realmente no le ha aterrizado a nada.
Pero si yo clico aquí en el apartado de enviar, pues Kimi AI entiende que necesito como objetivo crear esa aplicación que tenga un beneficio anual de $1 millón y fíjate cómo incluso aquí también nos habría creado una estructura para llevar a cabo ese proyecto por completo. Incluso aquí haciendo la investigación de qué necesitan los creadores de contenido para tener un programa que le aporte valor. Y en definitiva sí, va a estar un buen rato haciendo todo este tipo de tareas hasta llegar a su objetivo final de conseguir hacer esa aplicación. Y efectivamente, tras unos 40 minutos más tarde aproximadamente, y después de haber estado buscando más de 38 resultados, crear diferentes documentos y en definitiva hacer toda la aplicación, a mano derecha nos podemos encontrar con el resultado. Y de hecho, si lo ampliamos, pues podemos ver una página web bastante profesional en donde estaría escribiendo diferentes frases motivacionales acorde a nuestro público objetivo, y además si bajamos también nos podemos encontrar con diferentes herramientas como es calcular el potencial de beneficio anual, esto sería para los influencers dependiendo de sus seguidores, tasa de interacción, así como otros parámetros más que podemos ver por aquí. Más allá de esto, si seguimos deslizando hacia abajo, vamos a poder ver también qué necesitamos para escalar el negocio y también pues aparece diferente tipo de información sobre la aplicación. También nos ha añadido los diferentes planes de precio que podríamos tener y junto a esto pues podemos ver algo más de información. Pero lo que más me ha sorprendido es que cuando yo he clicado en Dashboard he descubierto que también me ha generado la aplicación funcional como versión número 1, en donde podríamos ver un panel que podría estar viendo un creador de contenido, en este caso una de ejemplo llamada Sara Martínez, que tendría todas estas métricas de aquí. Aquí podremos ver los ingresos por cada una de las plataformas, cuál sería su crecimiento de audiencia en cada canal, las acciones rápidas que podría tomar y la actividad reciente que está realizando. También en el apartado de Analytics me aparecen diferentes métricas mucho más visuales acorde a todo el rendimiento que estaría teniendo. Aquí de hecho podríamos ver comparativas de sus diferentes plataformas, las proyecciones y mejores contenidos del mes. Y también me aparece incluso un apartado de herramientas que al clicarlo tendría diferentes plataformas totalmente funcionales, como es una herramienta para predecir la viralidad, que aquí de hecho podemos poner cualquier cosa. Por ejemplo, voy a poner Lifestyle, le doy a analizar potencial y desde aquí me estaría diciendo diferentes datos a tener en cuenta. También esto cambiaría por completo si yo le doy a calendario de contenido, que aquí podría decirme cuándo debería publicar cada uno de los contenidos y así de forma sucesiva con otras herramientas como de hashtag, de precios, de acuerdos con marcas, en donde podría tener todo de una forma bastante unificada y por último para optimizar su propio contenido. Y es que esto realmente es como tener un equipo las 24/7 que está teniendo en cuenta diferentes peculiaridades, ya no solamente la parte de programación para poder hacer real esta aplicación, sino que también ha tenido en cuenta qué necesidades podría tener ese público objetivo, como son todas las herramientas para los creadores de contenido, aspectos visuales para que todo quede bien orquestado y en definitiva pues que podamos tener un primer producto para tenerlo como base y de ahí seguir escalando. Además, ten en cuenta que si yo cierro aquí, al irme al final, sobre todo en la parte de los archivos, fíjate que más allá de la página web tenemos un montón de cosas, como por ejemplo es una estrategia para llevarlo a cabo y lanzarlo al mercado. Aquí como puedes ver tenemos un montón de páginas, así como otros archivos más, ya que si nos fijamos en la parte de la izquierda podríamos ver todos los documentos que nos ha creado, como es una presentación, que de hecho si le doy un clic pues también podríamos ver una previsualización y aquí al girar a la derecha pues tendríamos un resumen ejecutivo de todo lo que haría esa herramienta, esto para presentarlo por ejemplo a inversores, y junto a eso pues también tendríamos un plan de negocio, también una proyección fiscal, un resumen ejecutivo, así como otros documentos más, y con esto incluso lo podríamos leer nosotros o compartirlos con expertos para poder poner de una forma real este proyecto para que empiece a funcionar. Como no, hablando de herramientas chinas, teníamos que nombrar a DeepSeek. Y es que sigue lanzando modelos tan potentes que llegan a superar a todos, sobre todo en sus capacidades de razonamiento, llegando incluso a superar a modelos tan potentes como los últimos de Claude, de Gemini 3 Pro o incluso el GPT-5. Además, más allá de esto, también tienen otros modelos muy potentes de código abierto que se convierten en uno de los mejores de la actualidad, como su OCR. Y es que, yéndonos a esta plataforma de aquí, desde el cual vamos a poder ejecutar este modelo de DeepSeek OCR, si yo desde aquí le subo cualquier imagen, como por ejemplo la de esta factura de una comida que estuve haciendo, al yo clicar en abrir, voy a poder desde aquí decirle que me haga una tarea, como es que analice todo el texto, que me localice dónde está este ticket o incluso algo en concreto que quiera encontrar de esa imagen que le subo, que me la describa, así como otras cosas más. Y es que si yo clico en extraer, pues segundos más tarde me voy a encontrar todo el texto extraído a la primera y en cuestión de pocos segundos, pero no solo eso, sino que también lo voy a tener en el formato Markdown para que yo realmente me lo pueda llevar allá donde quiera, ya que fíjate cómo incluso ha recogido
las diferentes tablas. Ten en cuenta que también podemos darle diferentes tareas, como por ejemplo la de localizar, y realmente al hacerlo, fíjate cómo si hacemos zoom por aquí, podemos ver que ha detectado todo lo que hay en esta imagen, tanto desde el apartado texto como incluso por aquí la tabla que tengo, para que yo realmente pues luego pueda buscar y encontrar cualquier tipo de información, o realmente complementarlo con herramientas más profesionales. Porque si por ejemplo me voy a una herramienta de facturación como esta que ves por aquí, ten en cuenta que estas funcionalidades de escanear realmente tienen un coste. De hecho, si yo por ejemplo quisiera agregar que me permita hacer 1000 escaneos, pues por ejemplo para este tipo de casos de uso, de convertir esa fotografía en un gasto para la empresa, pues esto podría tener un gasto de 121 euros. Aunque ahora con DeepSeek lo podría complementar para que sea totalmente gratuito. Vamos a saltar ahora a Qwen, la que podríamos decir que podría ser la equivalente en cuanto a inteligencia artificial a Google, ya que Qwen busca tener un ecosistema súper completo de herramientas y funcionalidades que podamos utilizar de forma unificada. Pero esta, al contrario de Google, no la deja utilizar de una forma gratuita y sin ningún tipo de límite. Y lo mejor es que no paran de añadir nuevas funcionalidades. Y es que si saltamos a Qwen, fíjate que clicando aquí en el apartado de más, nosotros tenemos por aquí un montón de funcionalidades, que además suelen ser de pago en otras herramientas, como por ejemplo la de investigación profunda, que sí que es cierto que herramientas como Gemini lo hacen gratuitamente, pero utilizar una investigación profunda Pro suele tener límites muy escasos. Sin embargo, aquí nosotros podemos clicar en avanzado y tendremos los últimos modelos de investigación profunda sin ningún tipo de limitación. Y es que si yo, por ejemplo, desde aquí, para este siguiente caso de uso, si le escribo que me diga la nueva forma de ganar dinero con la inteligencia artificial generativa para el 2026, si clico en enviar, pues ya Qwen lo había procesado, me va a hacer diferentes preguntas para poder adaptar la investigación, aunque yo realmente desde aquí, para hacerlo rápido, le voy a decir que en primer lugar se enfoca en nuevos emprendedores, que me haga en el número 2 ambas ideas y en tercer lugar que lo enfoque a todos los sectores. Así que lo envío y ya Qwen empezaría a hacer esta investigación profunda. Y nada, después de más de 20 minutos trabajando y habiendo analizado más de 100 referencias, tendríamos un documento PDF con unas 20 páginas que realmente están llenas de información valiosa. También incluso nos podemos encontrar tablas por aquí resumiendo la información de una forma muy clara y en definitiva pues habría hecho esa tarea tal y como se la habíamos pedido. De hecho, si nos fijamos en cada una de estas frases podemos ver que todo lo estaría referenciando acorde a las diferentes fuentes que ha tenido en cuenta. Y si nos vamos abajo del todo, pues podemos ver que ha tenido en cuenta unas 109 fuentes de información. Además, de una forma similar a Gemini, también es capaz de convertir todo este tipo de información a otros formatos para que podamos aprender más rápidamente, solo que a diferencia de Gemini, y aquí estaremos utilizando sus modelos más potentes sin límites. Y es que si nosotros volvemos sobre este resultado, fíjate que arriba a la derecha tenemos un apartado llamado crear, donde pondríamos desarrollar un sitio web, básicamente un resumen infográfico, o crear un podcast. Si yo por ejemplo clico en desarrollo web, pues poquito más tarde me voy a encontrar con esta web de aquí que incluso como puedes ver me ha creado imágenes por inteligencia artificial. Además desde aquí tengo un modo noche que si lo activo tendría ese modo noche y me encontraría pues toda la información resumida con diferentes infografías muy visuales y en definitiva diferentes tablas de información acompañados de imágenes creadas por inteligencia artificial con sus propios modelos y en definitiva todo con diferentes párrafos e información clave para que realmente podamos no solamente adquirir información de valor, sino que también lo podamos aprender en tiempo récord. Además de esto, si nosotros volvemos sobre el informe que hemos hecho antes, fíjate que también tenemos un apartado de crear podcast y al darle un clic, pues unos minutos más tarde nos podríamos encontrar con un podcast de unos 13 minutos de duración, aunque ten en cuenta que esto actualmente estaría solamente en el idioma inglés. Pero para que puedas escuchar cómo es, te dejo por aquí unos segundos. All right, so picture this. It's 2026. And suddenly anyone with an idea can build a full-blown software app. No coding skills needed. It's wild, right? Totally wild. I mean, remember when you had to spend years learning? Sobre Qwen, ten en cuenta que puede crear cualquier tipo de formato y también en el idioma español, como por ejemplo generar vídeos de calidad con audio en español como este de aquí. Suscríbete a Javi para no perderte nada de IA. Este último ejemplo que acabas de ver es de este vídeo de aquí, que es el último del canal, en donde estuve hablando de herramientas que te permiten crear vídeos por inteligencia artificial de una forma totalmente gratuita. Vamos a terminar con la penúltima plataforma.
Y es que Minimax está intentando competir con cualquier inteligencia artificial que sea algo más creativa, ya que realmente con ellos vamos a poder generar tanto vídeos, imágenes, también podemos conversar mediante chat y sobre todo le han dado mucho enfoque a su apartado de audio. Y tanto es así que incluso en los rankings podemos ver como Minimax ha superado a plataformas como Eleven Labs, ya no solamente por poder crear voces profesionales, sino incluso por poder crear música. Y es que si saltamos a Minimax, ten en cuenta que más allá de convertir cualquier texto a audio, nosotros podríamos incluso definir nuestra propia voz. Para ello, si nosotros clicamos en Voice Design, vamos a poder de por aquí describir cualquier tipo de voz que queramos crear. Aquí como ejemplo, si yo selecciono radio DJ, pues ya desde aquí se nos va a poner una pequeña descripción y podríamos escribir por aquí lo que queremos que diga de prueba. Aquí yo de hecho le acabo de poner este texto de aquí, así que voy a clicar en generar. Aquí ya de hecho podremos ver 3 voces y escuchando una de ellas, como por ejemplo esta segunda, podríamos encontrarnos con esto de aquí. ¡Hey! Muy buenas, ¿cómo están todos? Vamos a comenzar con esto, ¿están listos? Y es que con esto ya no estamos hablando de crear locuciones por inteligencia artificial con una voz que puede utilizar cualquiera, sino que realmente podríamos detallar qué voz original queremos para nosotros y la inteligencia artificial se encargará de crear una única. Además de aquí, sobre la voz que nos guste, si clicamos por ejemplo en esta segunda y le damos a seleccionar, al ponerle un nombre y guardarla, vamos a poder guardar hasta 3 voces para poder reutilizarla, ya sea porque lo diseñemos o porque incluso lo clonemos por inteligencia artificial, cosa que desde aquí también podemos hacer gratuitamente, como ya comentaba por este vídeo de aquí. Vamos a terminar con Minimax con el caso de uso número 9. Es donde estaremos viendo cómo ahora desde aquí también podemos crear incluso música. Y es que si nosotros ahora clicamos en este apartado de música, pues desde aquí vamos a poder describir cualquier canción que queramos crear. Aquí yo por ejemplo le voy a decir que quiero un rap que hable de cómo avanza de rápido la inteligencia artificial china. Aquí ten en cuenta que incluso también podrías clicar en el apartado ajustes para poder seleccionar diferentes tipos de estilos, de modos, de escenario. Yo sin embargo lo voy a dejar vacío, pero ten en cuenta también que podrías seleccionar en el apartado de lyrics esta opción que te permitirá incluso poner letras específicas a tus canciones para que lo cante la inteligencia artificial. Yo sin embargo lo voy a dejar 100% libre, así que no voy a configurar nada, le voy a clicar en Create y cuando se termine de procesar te lo dejo por aquí. Desde el este, un nuevo son, un código, una nueva visión. China despierta sin dilación, la inteligencia en veloz expansión. Algoritmos con fría precisión cambian el mundo sin objeción. Datos fluyendo sin un control, su ciencia avanza bajo el sol de un sueño antiguo, nace el futuro. Vamos a terminar con el último bloque un poco más creativo con todo el apartado de vídeo. Y es que el modelo de Kling, que es uno de los mejores que tenemos en la actualidad, de hecho ya hay rankings que lo posicionan como el número 1 como herramienta que genera vídeos por inteligencia artificial, también añade nuevas funcionalidades jamás vistas. Una de las últimas es el O1, que nos permite editar los vídeos de una forma similar a Nano Banana, solo que en lugar de imágenes, en vídeos. Como por ejemplo desde aquí, si nosotros subimos 4 personajes y la imagen de un coche, al enviarlo podríamos juntarlos todos en este vídeo en movimiento. También lo podríamos hacer con diferentes elementos, como 2 personajes, un ramo de flores, una mochila, una moto y una estación de gasolina. Y tendríamos este vídeo de aquí. También nos permite incluso eliminar cosas, como esta escena en donde le pedimos que no aparezca ninguna persona y lo hace a la perfección sin modificar nada del movimiento original. Nos permite incluso modificar el ángulo en el que fue grabado un vídeo original, aunque realmente nunca haya sido grabado desde ahí. Nos permite incluso sustituir cualquier tipo de elemento que aparecía en un vídeo, como por ejemplo poder cambiar esta estatua por todos estos elementos que está viendo por la parte de la derecha. También podríamos incluso cambiar el estilo de un dibujo animado. También podríamos tener este otro de cómic en movimiento. También podríamos seleccionar uno de Cyberpunk que cambia por completo todos los colores pero guardando la consistencia del vídeo original. Así como otros más sorprendentes como este de estilo Pixar, que también guardaría esos movimientos, o incluso este otro de plastilina en donde independientemente del estilo que sigamos guardaría toda la consistencia. Esto también lo podríamos hacer con un vídeo original y subiéndole una imagen de un estilo concreto que queramos que tenga ese vídeo, algo ideal sobre todo para animaciones, o incluso podríamos cambiar el estilo de aspectos concretos, como la de este leopardo con este otro estilo metálico. Y como esto pues realmente se abre un abanico de posibilidades a la hora de generar vídeos por inteligencia artificial, ya que ahora vamos a tener todo ese control que teníamos con Nano Banana Pro en las imágenes, pero ahora aplicado a vídeos. Vamos a terminar con el caso de uso número 11, y es que desde Kling también han añadido una nueva funcionalidad de avatares que lucen súper profesional. Algo que incluso podemos ver cómo ya empiezan a superar a los líderes, como por ejemplo herramientas como podría ser Heijen, en donde hacen un mejor trabajo sobre el papel. Pero que si nos fijamos en resultados como este de aquí, pues podemos ver que realmente se corrobora esto.
Los aplicativos de esto podría ser, por ejemplo, hacer que Santa Claus diga algo en concreto para algún peque. Pero en definitiva, más allá de los casos de uso, quiero que te fijes en el detalle de los vídeos, la calidad que tienen tanto los movimientos como detalles de contraluz. Lo cierto es que son muchas las funciones que tenemos ahora disponibles, pero es mucho más lo que podemos empezar con estas.